Gloria al Señor Jesús. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Esta noche les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio al tema de hoy programado dentro de este seminario que está siendo auspiciado por la Iglesia Ministerios Hispanos EFSIBA. Gloria al Señor Jesús. El título del estudio de hoy es Jesús es Dios. Esta es la primera parte de este estudio, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a recordar, hermanos, que nuestro estudio está enfocado desde 4 ángulos. El primer ángulo es la doctrina de salvación. El segundo ángulo es la doctrina de la teología o revelación. Tercer ángulo, doctrina de la santidad. Y cuarto ángulo, doctrina de la alabanza. Estamos desarrollando el segundo pilar, la doctrina de la revelación para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este seminario del capítulo de hoy titula Jesús es Dios. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hacer un análisis desde el Antiguo Testamento y empezamos con este pensamiento. El Antiguo Testamento testifica que Jesús es Dios. Una de las pruebas más poderosas que en el Antiguo Testamento tenemos se expresa en Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra del Señor dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda, de todos los versículos de la palabra de Dios, este versículo se encarga de explicar por sí solo el tremendo milagro que testifica toda la palabra de Dios. Los términos hijo y niño se refieren a la encarnación o manifestación de Dios fuerte y Padre eterno. Gloria al Señor Jesucristo. Ese Dios, siendo espíritu, gloria a Dios, se manifestó como niño o como el Hijo, gloria al Señor, ese Dios fuerte y ese Padre eterno. Y la palabra del Señor dice en Isaías 9:6, reforzando que ese niño que nació, pues representa o es el Padre eterno y el Dios fuerte. Isaías lo profetiza, gloria a Dios, en Isaías 7:14 y se comprueba en Mateo 1:21, 22, gloria a Dios, que este Mesías se llamaría Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Gloria al Señor. Sin duda, estos versículos y estas palabras que se expresan en la Sagrada Escritura demuestran, gloria al Señor Jesús, que Jesús es Dios en toda su majestad. Gloria al Señor Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento, gloria al Señor, también afirma que Isaías, gloria a Dios, en muchas de las escrituras que profetiza, amén, considerado Isaías como el profeta del mesiánico del Antiguo Testamento. En las escrituras él manifiesta y dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, gloria a Dios, retoñará de sus raíces. El vástago en esta escritura, desde todo punto de vista, gloria al Señor, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía es con relación a Jesucristo. Pero dice algo más en Isaías 11:10. Acontecerá, dice, que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Ahora, este versículo no habla de Jesucristo en su humanidad, sino habla de la raíz, haciendo referencia
a que la raíz es Dios desde todo punto de vista. Entonces, estos dos versículos hablan, gloria al Señor Jesucristo, hablan cualidades de ese Dios maravilloso que al mismo tiempo era el tronco o vástago y al mismo tiempo era raíz de Isaí. ¿Cómo puede, gloria a Dios, un ser al mismo tiempo tronco y raíz? Pues la palabra del Señor lo demuestra Jesús claramente en Apocalipsis 22:16. Dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús se identifica claramente en este versículo que Él representa a cabalidad la profecía del profeta Isaías. Isaías profetiza que el vástago y la raíz de Isaí era Dios mismo. Y Jesús se acomoda perfectamente en ese papel, declarándolo Él mismo, que Él era la raíz y el linaje de David. Gloria al Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, gloria a Dios, Jesucristo era un descendiente, vástago de Isaí. David, según la carne. Amén. Y del lado espiritual, amén, era Dios, según su espíritu, creador y fuente de vida. En otras palabras, era la raíz. No hay por dónde perderse, hermanos. La palabra del Señor es muy clara cuando testifica, gloria al Señor, estos hechos maravillosos que testifican que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Seguimos analizando una profecía del profeta Isaías en capítulo 35, versículo 4. Cuando profetiza: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta frase, Dios mismo vendrá y os salvará, se refiere a que en un futuro muy cercano a esa profecía, Dios mismo iba a venir a salvar a su creación. Cuando esto suceda, gloria a Dios, cuando Dios venga o vino a salvar a su creación, gloria al Señor Jesús, han sucedido algunas señales y suceden algunas señales que son, vamos a decir, muy importantes para reconocer esa visitación de Dios en esta tierra. Cuando Dios vino a esta tierra, entonces los milagros o las palabras de Dios muestran algunas señales que el hombre debe de tener muy en cuenta para darse cuenta cuando Dios vino a visitar a su pueblo para salvarlo. El mismo Juan el Bautista, amén, en sus días en la tierra, tuvo sus propias dudas al respecto. Por eso manda a sus discípulos a preguntar a Jesús. Gloria a Dios. Él les encarga a que pregunten a Jesús. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista buscan a Jesús y le encuentran a él, le hacen pues esta pregunta que Juan el Bautista mandó a sus discípulos a que le pregunten. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que debíamos de esperar o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús en ese mismo instante dice la palabra que se puso a hacer muchísimos milagros, sanó enfermos, gloria a Dios, resucitó muertos, liberó gente atormentada. En otras palabras, hizo grandes prodigios delante de los discípulos de Juan el Bautista. Y al hacer esos prodigios, el mismo Señor Jesucristo, al culminar ese momento, les dijo a los discípulos de Juan el Bautista, debido a la pregunta que ellos le hicieron: ¿eres tú el que debíamos esperar o debemos esperar a otro? Jesús les contestó: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta respuesta que Jesús les da a los discípulos de Juan el Bautista, ellos le llevan, así como Jesús les ha dicho a Juan el Bautista en la respuesta. Y cuando Juan el Bautista escucha esa respuesta,
con toda seguridad, conocedor él de las profecías, se goza de que el Mesías ya había llegado a salvar a su pueblo. ¿Qué finalidad pues tenía, gloria a Dios, la declaración de los hechos de Jesús, de los milagros, de las liberaciones, de los muertos resucitados y de todos aquellos grandes prodigios que él hacía en esta tierra? Pues la única finalidad que perseguían era, como dice aquí en Isaías 35, 5, 6, entonces los ojos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuándo? Cuando Dios mismo venga a salvar a su pueblo. En otras palabras, las señales de los milagros, hermanos, que Jesús hizo en esta tierra, no hacían otra cosa que anunciar que Dios estaba visitando a su pueblo para salvarlo. Jesús es Dios y su visitación fue testificado por los grandes milagros que él hacía en esta tierra. Seguimos analizando al profeta Isaías en otra de sus etapas, prosiguiendo precisamente con la experiencia de Juan el Bautista. La palabra del Señor dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía de Isaías 43, desde todo punto de vista, se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Él mismo se atribuye esta profecía o ser la voz que clama en el desierto en Mateo 3:3, cuando dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista, hermanos, cumplió a cabalidad esta profecía cuando él preparó el camino para Jesús. La predicación de Juan el Bautista tenía un objetivo, y el objetivo era identificar al Salvador. Él mismo había pedido al Señor señal. Amén. Pese a ser primo hermano de Jesucristo, Juan el Bautista no conocía a Jesús, y él mismo lo reconoce en las Escrituras. Por eso Juan el Bautista le pide al Señor señal para reconocer al Mesías. Cuando Jesús es bautizado, amén, al iniciar su ministerio en agua por Juan el Bautista, ocurre una señal del cielo, que donde el Espíritu de Dios se manifiesta a través de una voz y desciende de manera tangible a través de una paloma. Esta señal era exclusivamente para Juan el Bautista, para que él reconozca al Mesías, al Salvador. Y cuando sucede esto, él se da cuenta que Jesucristo verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esto es una muestra clara de que Jesús es Jehová, nuestro Dios. Miqueas, un profeta de origen campesino muy humilde, también hace una profecía muy notable, hermanos y hermanas. La palabra del Señor dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y todas sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una muestra clara, hermanos, de que el Antiguo Testamento afirma de que el Mesías que había de venir sería Dios mismo, tal como muestra esta profecía del profeta Miqueas, gloria al Señor, que ese, gloria a Dios, ser que iba a salir de las familias de Judá, gloria al Señor, sería el Señor de Israel, y que sus salidas son desde el principio de la eternidad.
y el eterno solamente puede ser Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ese que había de venir sería Dios mismo, y ese Dios vendría en forma de siervo, en forma de hombre. La única finalidad de ese acontecimiento milagroso, Dios visitando en forma de hombre, sería la salvación de su más preciosa creación, usted y yo, amado amigo y hermano. Dentro de esta situación de analizar, el Nuevo Testamento también, hermanos, proclama que Jesús es Dios. En algunas de las intervenciones de los discípulos se reconoce muy notablemente estas declaraciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos. En una primera instancia no estaba uno de los discípulos conocidos como Tomás dentro de esa, de esa presentación de Jesús resucitado a sus discípulos. Cuando posteriormente, más tarde, los discípulos le dicen a Tomás que Jesucristo se había presentado resucitado, Tomás no cree en la palabra de los discípulos. Él dice: si no meto mi mano en el costado, si no toco su mano, si no veo por mis propios ojos, no voy a creer. Inmediatamente termina de decir esto, Jesús se presenta delante de Tomás y de sus discípulos, y llamando a Tomás le dice: toca mi costado, mi mano, y le dice: sé creyente, porque me viste, has creído. Bienaventurados los que sin ver, creen. Esta profecía o esta declaración de Jesús a Tomás le desata en Tomás esta respuesta, diciéndole: Señor mío y Dios mío. Es notablemente, vamos a decir, notable esta declaración de Tomás. Otro acontecimiento está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 38. La palabra del Señor dice: la iglesia fue comprada por sangre propia de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido comprados por preciosa sangre santa, sin pecado. Esa sangre que ha derramado nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor lo compara como la propia sangre de Dios. Claro, es notable esta declaración, puesto que, gloria al Señor Jesucristo, a través de esa preciosa sangre, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, somos adoptados, somos lavados, somos comprados para ser novia del Señor, de su Dios, nuestro amado Jesús. Pablo también describe, gloria al Señor, en Tito 2:13, amén, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, haciendo referencia a que Jesucristo es Dios y gran Dios y Salvador, no el Hijo de Dios o el Dios Hijo, sino que Jesucristo es el gran Dios, ese Dios maravilloso, hermanos. Pedro también lo describe en las Escrituras, en 2 de Pedro 1:1, como a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Es importante que nosotros notemos, hermanos, en todas estas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que hay muchas más escrituras, pero estas son muy notables para darnos cuenta que Jesucristo no era tan solamente un simple hombre, sino que era Dios mismo visitando a su pueblo, Dios mismo andando con su pueblo aquí en esta tierra. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, dos versículos notables en Corintios y en Efesios muestran estas ideas. Nuestros cuerpos son templo de Dios, dice Corintios. Pero Efesios dice: pero sabemos que Cristo mora en nuestros corazones. Si somos templo de Dios, Dios vive en nosotros. Y ese Dios
es Cristo, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús, que mora en nuestros corazones. Entonces el Nuevo Testamento proclama con mucha claridad, sin lugar a dudas, de que Jesús es el mismo Dios. Gloria al Señor Jesucristo. El libro de Colosenses, en su capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Según esta escritura, hermanos, Jesús no es solamente una parte de Dios, no, sino el total de Dios es residente en Jesús. El total, la totalidad de Dios, toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Entonces, estas muestras de las Escrituras nos muestran que Dios, hermanos, gloria a Dios, realmente estaba visitando a su pueblo. Si hubieran 3 personas de la deidad, entonces, según esta escritura que leemos en Colosenses 2:9, las otras 2 serían residentes en Jesús. Tendría que ser así. Pues de ninguna manera, hermanos, hay solo un Dios y un solo residente en Jesucristo, hombre, nuestro gran Dios y Salvador Jesús, que es Jehová Salvador. Y ese mismo Dios también viene a morar en nuestros corazones, diciendo Jesucristo en sus propias palabras en San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Solamente un padre puede dejar huérfano, solamente un padre puede dejar en esa condición. Y Jesús se identifica y dice literalmente, no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué se puede entender de esta frase? Pues lo único que se debe entender, que Jesús es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre y vino, y no estamos huérfanos porque Él vino en forma espiritual, en forma de Espíritu Santo, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta que Él venga. La palabra del Señor también enfoca en el Nuevo Testamento una declaración preciosa en el libro de Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne. Pues, si esto es indiscutible y la palabra misma de Dios lo declara, nadie puede discutirlo. No se puede discutir algo que Dios mismo lo ha declarado de forma indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Según esta escritura, Dios fue hecho visible como carne, como el Hijo, y fue justificado, mostrado como justo. Amén. Y en el Espíritu fue visto de los ángeles, y como Dios fue creído en todo el mundo, y fue recibido arriba en gloria. Entonces, hermanos míos, gloria al Señor Jesucristo. Esta palabra que muestra en 1 de Timoteo 3:16 es sin duda el cumplimiento glorioso de la visitación de Jesucristo en forma de hombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice la palabra en San Juan 1:1-14. Literalmente la palabra verbo se refiere a Dios. Amén. En la palabra. Ese Dios, esa palabra en acción fue entabernaculizado. ¿Qué quiere decir eso? Que fue provisto de un templo. Y no es de un templo hecho por manos de hombres, sino por un templo engendrado por Dios mismo en la Virgen María. Este cuerpo que nació de la Virgen María, este niño, como dice Isaías 9:6, gloria a Dios, fue eso, el tabernáculo donde Dios habitó en toda su plenitud. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se puede entender esa frase o ese pensamiento de que Dios se vistió de carne
para visitarnos, pues la única manera de poder entenderlo es simplemente aceptando la palabra de Dios, las profecías de Dios y todas las escrituras que hacen referencia a él. Dios se vistió de carne, amén, para unir la brecha del pecado y de la separación entre los hombres y Dios. Dios se vistió de carne para reconciliar al mundo con él. Dios se vistió de carne para morir por nosotros como ofrenda santa. Dios se vistió de carne para rescatarnos de la muerte y pagar el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Dios se vistió de carne para engendrar una preciosa iglesia, amén, de la cual cada uno de los que hemos sido llamados somos parte de ella, para la gloria de Dios. Amén. Indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. No hay dónde perderse. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Eso quiere decir que Dios, hermanos, hablaba por el Hijo. Él hablaba. El Hijo de Dios, ese ser que nació de María, gloria a Dios, pues por excelencia dice la palabra de Dios, amén, que era Dios mismo manifestándose y Dios mismo hablando a través de él. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 muestra de manera inequívoca esa grande realidad. Jesús es la única imagen que tenemos de Dios. Abraham lo profetizó en el Antiguo Testamento, tal vez sin comprender. Por eso cuando Abraham profetiza, se goza de ver el día de la manifestación de Dios en forma de carne. Génesis 22:8, Abraham en sus propias palabras manifiesta: Dios se proveerá de cordero. Gloria al Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Hebreos 10:5, haciendo tal vez referencia a la profecía de Abraham, a las palabras de Abraham, cómo Dios se proveyó de un cordero santo, y este cordero santo y sin mancha, pues es Jesucristo, hombre. Dice la palabra del Señor, y Jesús hace referencia al gozo de Abraham cuando se alegró de que había de ver su día, ese día glorioso de que Jesucristo iba a visitar a su creación, iba a andar en esta tierra para salvar al hombre. Jesús era el propio constructor de la casa y también el hijo sobre su propia casa, tal como muestra Hebreos 3 al 6. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a su propia creación, según San Juan 1 al 10. Vino a lo suyo, pero los suyos no les recibieron, los rechazaron. Eso manifiesta San Juan. Jesucristo fue rechazado, hermanos, por su propio pueblo, porque ellos no lo aceptaron. Gloria a Dios. San Juan 1 habla de esa manifestación del Verbo, gloria a Dios, en una forma tan poética, tan hermosa, el concepto Dios manifestado en carne. En el principio era el Verbo. La palabra verbo proviene del griego logos. No era otra persona, por si acaso, hermanos, ni un Dios aparte. No puede el verbo, la palabra, ser pues otra persona, pues es la palabra, es Dios mismo. El verbo es su palabra. Más bien, ese verbo era el pensamiento, el plan o la mente de Dios. En esa preciosa mente todo ya estaba concebido desde su manifestación, su sacrificio y todo lo que en la Escritura se cumple en la mente infinita de Dios ya estaba decretado, ya estaba hecho. Porque es así Dios.
La gente no puede entender, hermanos, cómo Dios, gloria a Dios, amén, se manifestó. Y alguna gente dice, si se manifestó, ¿dónde estaba en el cielo? ¿El cielo se quedó vacío? Pues no, hermanos, no, en ninguna manera. Dios, hermanos, es un Dios omnipotente, omnipresente. Él está en todo lugar, Él lo llena todo. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. El Verbo era Dios mismo y tuvo gloria como del unigénito del Padre, dice el versículo 14 de Juan 1. Y el Hijo, gloria a Dios, que dio a conocer al Padre. Jesucristo, hermanos, gloria a Dios, dio a conocer a ese ser maravilloso, a nuestro Dios, al Padre. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios, amén, cuando Felipe le decía al Señor, muéstrame al Padre, Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Pues sin duda Jesús estaba aquí en esta tierra, el Padre estaba en esta tierra, andando, gloria a Dios, en forma de hombre, en forma de hijo. La filosofía griega existente en el tiempo del cristianismo, amén, hermanos, influenció mucho, amén, en el verdadero cristianismo de Jesucristo. Hubo algunos filósofos griegos y algunos otros judíos, como Filo de Alejandría, un filósofo judío, que definió al Verbo como una emanación de Dios en el tiempo, como un Dios inferior. Así lo define Filo de Alejandría, como un Dios inferior o secundario. Dado que algunas teorías gnósticas ya se estaban incorporando, sus doctrinas relegaron al Verbo en un papel inferior. Esa fue, hermanos, gloria a Dios, el aporte del gnosticismo, de las filosofías griegas al cristianismo, la tergiversación del Verbo de Dios. Por tal motivo, Juan, el discípulo amado del Señor, fue enfático al declarar la verdad universal. El Verbo no era inferior a Dios, el Verbo era Dios. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo, hermanos, no emanó Dios en el tiempo, nunca, sino más bien el Verbo era con Dios. Desde el principio, la palabra griega pros o con no se refiere a otra persona, sino se refiere a esa misma palabra, se refiere a. Amén. Entonces, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, ese Verbo es la palabra misma de Dios, es Dios mismo. Jesús era Dios desde el principio de su vida humana. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:21. La palabra del Señor manifiesta en este libro de San Mateo. Jesús era Dios con nosotros, aunque aún en su nacimiento, amén, era Dios con nosotros. Por eso cuando le vieron los magos a Jesús después de su nacimiento, cuando Jesús ya había tenido una existencia de unos meses, estos magos le adoran como a Dios. Amén. Porque Jesús era Dios, aún en su nacimiento. Por tal motivo los ángeles lo adoran en su nacimiento. Por tal motivo en Lucas 1:35 explica, porque Jesús era Dios al principio de su vida humana. Amén. Por eso dice la palabra, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por el hecho de que
fue Dios quien engendró a un hijo en la Virgen, Jesús también fue conocido como el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito quiere decir que es único y que ha tenido un principio. Génesis, que ha tenido un principio. ¿En dónde? Pues el Hijo de Dios, el hombre, el Dios que se manifestó en forma de hombre, el Hijo de Dios, tuvo un principio en la Virgen. Amén. En la carne. Jesús fue conocido por esa razón el unigénito Hijo de Dios. Amén. Porque nació, amén, porque vino en forma de siervo y además porque fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. La palabra engendrar, gloria a Dios, la palabra engendrar, amén, contradice la palabra eterno. Amén. Por tal motivo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, tuvo un génesis en la Virgen María. En ese lugar, en esa concepción, el unigénito Hijo de Dios tuvo origen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es espíritu, no puede morir. Al no poder morir y al querer salvar a su creación, Dios tuvo que crearse, tuvo que proveerse de un cuerpo, de un cordero. Este cordero es el unigénito y este cordero unigénito fue entregado por nosotros. Amén. Para la gloria de Dios, hermanos. Hasta aquí la primera parte del estudio bíblico. Amén. No se desconecten. Vamos a continuar después de una pausa. En el nombre de Jesús.